Hola amigos, soy Steve Loxe, bienvenidos otra vez. Con este corto vídeo lo que quiero hacer es un pequeño resumen de lo que es el curso Física de la Creación y justamente lo que vamos a hacer en el primer capítulo. Y para esto os voy a mencionar simplemente unos temas muy importantes que vamos a tocar en este primer capítulo. Y luego, si os gusta, pues os espero en el curso. Vamos a ver, primero que nada, el título del primer capítulo sería ¿Quiénes somos?, ¿no? Y trataremos exactamente de la naturaleza del ser humano, naturaleza también del universo, que es frecuencia en principio. Entonces hablaremos de la naturaleza vibracional, frecuencias y ondas, que estudiaremos un poquito de física básica, nada más, ¿no? Veremos la luz, cuál es el espectro visible, ¿verdad? Luego sonido también, y otros espectros, otras frecuencias que pertenecen en realidad a la tercera dimensión. Luego hablaremos de la quimática, sobre la quimática. ¿Qué es quimática? Recordaréis seguramente el estudio hecho por el doctor Masaru Emoto, que estudió el efecto del sonido sobre el agua, sobre partículas de agua y sobre cómo se cristaliza y cómo se sanea, ¿no? El mismo agua. Pues bien, resulta que vamos a ver un poco este aspecto como porque realmente nuestro cuerpo es agua, ¿no es así? ¿Y qué significa entonces la frecuencia del sentimiento o de la emoción o de los pensamientos sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, que es realmente agua, 80% agua? Bien, luego, pues claramente que hablaremos sobre mentalismo, la conciencia, lo que son las frecuencias cerebrales, actividad cerebral. Hablaremos también sobre la resonancia Schumann en unos minutos, porque no vamos a sumergir demasiado en este tema. Y como no, más adelante en la segunda sesión hablaremos sobre dimensiones, geometría fractal, cómo está, para nuestra comprensión, cómo podemos imaginarnos la cuarta dimensión, la quinta dimensión, ¿no? No es muy fácil para una mente que solamente piensa en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar en 4D, ¿no? O en 5D, o más elevado, ¿no? Bien, hablaremos sobre la naturaleza del vacío, es decir, la estructura del vacío, lo que Nassim Haramein descubrió y nos lo ha compartido. Y vamos a sumergir bastante en este tema porque realmente es geometría fractal, geometría sagrada además. Bien, vamos a ver también qué significa la flor de la vida desde este punto de vista. Hablaremos del protón Schwarzschild. Ahora miraremos más profundamente ya la estructura, el estudio de Nassim Haramein sobre ese tema, y descubriremos lo que es la gravedad a nivel del protón y por qué, por ejemplo, no existe lo que se llama en física clásica, en física oficial, no existe la fuerza potente, por ejemplo. Hablaremos de la densidad del universo, de la densidad de este vacío. Vamos a ver por qué se mantienen unidos los protones, es decir, por qué no se repelen, porque tienen carga positiva. Veremos esto y descubriremos que realmente la causa es la gravedad. ¿Cómo se produce esta gravedad? ¿A qué se debe esta gravedad, no?
Hablaremos, como no, de la secuencia Fibonacci para descubrir en geometría fractal, en geometría sagrada, descubrir la proporción áurea y cómo se calcula, cuál es esa secuencia en concreto. Igualmente lo conocéis, esto se enseña incluso en la escuela, esto es, bueno, es muy fácil. Y mencionaremos también en unas palabras el bosón o bosón de Higgs que se ha descubierto en CERN. Digo, se ha descubierto, ¿ok? Luego veremos por qué. Y en la tercera sesión de este capítulo hablaremos del ADN. El ADN humano, de qué está compuesto, la energía que contiene realmente, porque es la chispa vital, es una carga energética que nosotros tenemos que crea la vida, y además realmente es la fractalidad en el ADN. De esto se trata. Cómo podemos propagar esa chispa vital, esa carga de energía que es realmente la vida en sí. Bien, hablaremos, cómo no, vamos a descomponerlo y vamos a estudiarlo profundamente, el ADN, miraremos los codones, veremos los componentes, es decir, los elementos químicos de que está compuesto, veremos, como he dicho, los aminoácidos y los codones, cómo se componen, cómo se forma las hebras, cómo se crea la unión de las hebras a través de la molécula de hidrógeno. Veremos por qué se llama ADN basura aquellos codones que no están activos, y claramente que lo que vamos a estudiar, los exones y los intrones, porque realmente se sabe que una parte de estos no contiene información genética, lo que es la genoma, me refiero. Ok, también veremos otra cosa que es muy importante, sobre todo en el cromosoma, lo que son los telómeros o el telómero, y veremos que el telómero realmente está fabricado, si queréis llamarlo así, fabricado por una enzima que se llama telomerasa. Y entonces sabemos hoy que esa enzima no se produce más, únicamente se produce en el estado embrional antes del nacimiento. Después del nacimiento, como que esta telomerasa se queda reprimida en las células somáticas, y como que el cromosoma, cada vez que se divide, pierde telómero, y cuando ya ha perdido todo el telómero, se muere. Por lo tanto, realmente el telómero podría ser la respuesta a la larga vida. Y entonces vamos a ver cómo podríamos nosotros reactivar, si queréis, la generación o reactivar la segregación o la producción de la telomerasa para poder alargar el telómero en los cromosomas, y de esa manera quizás alargar la vida, ¿cómo no? Y bueno, en principio estos serían los temas del primer capítulo, y hay bastante explicación. Os voy a compartir muchas imágenes también, y bueno, todo lo que tenga a mi disposición. Entonces, simplemente deciros que os espero con mucho cariño, y si tenéis cualquier pregunta o dudas, simplemente contactad conmigo. ¿Ok? Eso es todo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.